Muy buenas tardes y bienvenidos a este evento especial que hoy hemos organizado en Alex Comunica TV, conjuntamente con el movimiento Educación, Sexualidad y Pantallas. ¿Por qué? Es importante, vivimos en un tiempo de tecnología, donde la tecnología se impone, la tecnología es necesaria, ha llegado para quedarse, al igual que la inteligencia artificial y otros hallazgos que hay científicos, pero tenemos que saber cómo controlar eso, porque ya sabemos las consecuencias, ya las hemos vivido. Tanto en adultos como sobre todo en niños. El descontrol, el uso, el abuso excesivo de estas pantallas puede llevar incluso a tentativas de suicidio. Ya no hablo solo de complejos de inferioridad, baja autoestima, escasa o deficiente salud mental o física, emocional. Y es importante que aprendamos a independizarnos de las pantallas. No de repente aislarnos como un ermitaño y dejar de utilizarlas, pero sí saber cómo regularlo, cómo utilizarlo, porque queremos, al fin y al cabo, un mundo mejor. Y para eso nos acompañan aquí en esta mesa redonda que hemos organizado, por una parte, Nuria Payac. Nuria, bienvenida. Nuria es coordinadora del proyecto, terapeuta energética y cantante. Nuria, gracias por estar aquí. También nos va a acompañar online, a distancia, Gabriel Araujo Padilla, que es perito en informática forense y secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales de Informática. Nos acompaña también aquí, en la mesa redonda, Eva Minguillón Carrera, psicóloga clínica y educadora. Eva, bienvenida. Y también Lluís Vilalta, que es psicólogo sistémico, coach, autor de este libro, Escúchame, papá, nuevas paternidades para padres comprometidos. Vamos a empezar haciendo diferentes exposiciones, diferentes ponencias, para luego ya juntarnos todos en esta tertulia, en esta mesa redonda. A mí me gustaría, por ejemplo, empezar por Nuria, que tienes por título una ponencia muy interesante, que ya la comentamos aquí en el programa, que es la liberación de la voz y la sanación emocional. Pero antes de empezar, sí que me gustaría abrir con una pregunta. ¿Tan peligroso es el uso de las pantallas, de los móviles, las tablets, etcétera, etcétera? Nuria. Bueno, es como cualquier otra herramienta, tenemos que saber para qué sirve, el alcance que tiene y cómo utilizarla, ¿no? Como tú dices, la tecnología ha llegado para quedarse, pero está entrando en nuestras vidas y en nuestras casas de una forma muy veloz, muy profunda, ¿no? O sea, usamos el teléfono móvil para todo, es como llevar un ordenador en el bolsillo, lo usamos como despertador, lo usamos para todo, es nuestra agenda, es el teléfono con el que atendemos a nuestra familia, pero también muchas veces para el trabajo, ¿no? Y además es una herramienta de constante distracción, ¿no? Entonces nos estamos encontrando que quizás esto ha aparecido tan deprisa, ¿no?, que no nos da tiempo a ponernos al día conforme van habiendo los avances tecnológicos, y sobre todo en el caso que nos ocupa, que es proteger a los menores, pues imagínate, ¿no?, que si es algo que avanza tan deprisa que se escapa al conocimiento de los propios padres y se lo estamos ofreciendo a nuestros hijos sin darnos tiempo a nosotros a saber realmente gestionar muchas veces estos aparatos, ¿no? Luis, ¿tan peligroso es el uso de las pantallas? Tenemos un instrumento muy poderoso, que es la mente, y utiliza un órgano que es el cerebro. Creemos que podemos nosotros controlar a nuestro entorno, y lo cierto es que las tecnologías marcan unos surcos neuronales y una cultura que nos determina. Entonces tenemos la falsa ilusión, ¿no?, de poder gestionar a nuestro antojo la tecnología, pero lo cierto es que la tecnología nos determina nuestra manera de vivir y determina nuestro pensamiento también. Entonces, ¿es eso peligroso? Pues puede serlo. Si no tienes criterio, si no tienes claro quién eres y a dónde quieres ir, la tecnología te ofrece un camino. Es un camino determinado, predeterminado, y que sobre todo
contribuye a la homogeneización del pensamiento. ¿Es peligroso eso? Pues sí. Tiene sus riesgos. Pregunta retórica. Tiene sus riesgos, ¿no? Y si eso, como decía Nuria, lo dejamos en manos de nuestros hijos, de los niños que están precisamente desarrollando y formándose y no tienen un criterio claro, está claro que eso les moldea de una manera muy importante, ¿no? Entonces hay ciertos riesgos, sí. Eva, ¿es tan peligroso el uso de las pantallas? Pues yo te lo puedo contestar desde la parte como educadora, desde la escuela, por ejemplo, para hacer un poco de diferencia con mis compañeros. ¿Qué es lo que quiere un profesor cuando está delante de los alumnos? ¿Quiere niños motivados? Los niños hoy en día solo les motiva una sola cosa prácticamente, y es estar enganchados a una pantalla y que puedan hacer así con el dedo y que todo sea fácil, con un clic. Necesitas niños despiertos. Los niños están durmiendo muy poco y están hasta altas horas de la noche sin control delante de estímulos visuales que no les dejan descansar bien por la noche. O sea, vemos niños que se duermen en clase, cansados, irritables, porque como todos nosotros, cuando no hemos dormido a la noche estamos irritables. Los niños, pues igual. Niños impulsivos, con poca tolerancia a la frustración, y para aprender te has de frustrar, es la vida. O sea, tú lo intentas, sale mal, lo vuelves a intentar, pero es que no están acostumbrados a este esfuerzo que implica aprender. ¿Quieres niños con habilidades sociales? Las habilidades sociales se están perdiendo porque ya no se comunican con sus amigos, se comunican, tienen un montón de amigos virtuales y ya no saben hacer las cosas básicas para tener habilidades sociales. Y ya para hablar del tema social, no te puedo explicar ya, el bullying empieza muchas veces en las redes, en Instagram, en WhatsApp, en grupos, y después se llevan a las aulas, y allí tú no sabes qué está pasando, pero hay un caos montado que está enfadado con el otro, y tú dices, ¿qué ha pasado? Pero es que ha pasado antes. O sea, se ha montado virtualmente y lo están llevando allí porque es donde se ven. Yo creo que al final se traduce todo lo que está pasando, se ve bastante en el aula, se ve todo. Tú puedes intentar encerrar a tu hijo y que no tenga ni tablet, ni esto, ni el otro, ¿no? Pero en el cole van a socializar y allí se van a enterar de todo. Después, si hay tiempo, explico una anécdota. Bueno, aquí ayer hablamos con Nuria de eso, ¿no? Es decir, yo tengo la experiencia reciente de mi hijo, que esta semana de vacaciones ha estado conmigo y sus amigos los tiene en otra ciudad. Entonces, la manera que tiene de comunicarse con ellos ha sido a través del WhatsApp. Tienen un grupito, van hablando y se ha sentido acompañado. O sea, en este caso, el uso de la pantalla ha sido beneficioso para él. Pero, ¿qué pasa? En Torredembarra, hace unos meses, en un grupito de WhatsApp también compartían unos alumnos de 12 años. De repente se metió alguien haciéndose pasar por un niño, y no era un niño, era un adulto. Que de esto supongo que Gabriel nos explicará más casos. Claro, ahí sí que el uso de las pantallas es peligroso. Y tiene que haber una monitorización, ¿no? Tiene que haber una supervisión. Pues sí, la verdad es que se está viendo cada día más y se está viendo como juegos, o sea, juegos que tú estás, mi hija no juega mucho a estos juegos, pero que los padres están tranquilos pues en juegos de montar cosas o allí hay un chat con el que hablan con todo el mundo. En estos chats sí. Es caldo de cultivo para pederastas, para todo tipo de cosas, porque ha habido muchos casos de denuncia, pero después las grandes empresas se desentienden bastante de esto. Se desentienden, porque ellos quieren facturar y ya está. Bueno, es muy difícil controlar. Por más que intentan controlarlo, es que es súper difícil de controlar. Es que estamos olvidando el papel de padres que tenemos aquí, porque es muy complicado. Porque, como ha dicho mi compañera, no supera todo esto. Por primera vez los niños saben más de algo que los padres. ¿En qué posición te pone esto como padre y como profesor? Que los niños sepan más de tecnología que tú. En una posición que... Es complicado, porque ellos creen que con que saben de tecnología son más sabios y saben de todo. Tú no sabes nada. Por eso hemos creado este evento precisamente para dar herramientas, recomendaciones para que
tanto los niños como los adultos también estén a salvo de ese uso excesivo de las pantallas. Eva, vamos a empezar contigo con la ponencia que ya anunciamos ayer en el programa, que era precisamente la de la liberación de la voz y la sanación emocional. Cuéntanos. Bueno, esto está enfocado en el sentido de que, como estamos hablando, ya os podéis imaginar, y si no lo estáis experimentando con los menores que tengáis en casa, que crea una tensión, una tensión en la familia, ¿no? Como estaba comentando ahora Eva, resulta que hay muchos chavales que saben más de tecnología que sus padres, ¿no? Entonces hay una frase que yo he escuchado a veces de: no, yo no le pongo un control parental porque como él sabría quitarlo, pues no se lo pongo, ¿no? Y entonces ese niño puede chatear a la 1 de la mañana o a la hora que sea, ir al instituto casi sin dormir o consumir cualquier tipo de contenido, porque en esa casa pues no hay una limitación, porque claro, como si se lo limito, el niño sabe más y lo quitaría, ¿no? Entonces pasa un poco pues lo que comentaba Eva, ¿no? Que como padres a veces estamos desatendiendo la responsabilidad de vigilar qué es lo que están haciendo, pero no en el sentido de vigilar en plan policía, sino de proteger, ¿no? Lo mismo que no les dejaríamos en medio de la calle durante horas a expensas de que les ocurra cualquier cosa, lo mismo que voluntariamente, como decíamos ayer, no les ofreceríamos que vayan a ver un ratito de pornografía o un ratito de cosas de contenido violento. Nosotros como padres y madres nunca les ofreceríamos ese contenido, ¿no? Pero resulta que eso es lo que está pasando y está pasando dentro de casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los centros educativos, como comentaba Eva, están habiendo problemas muy serios. Los docentes lo pueden observar, pero no pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer? ¿No? Hace unos meses una directora de un centro educativo me decía: damos charlas, se lo explicamos, ¿no? Les explicamos, bueno, como el tema de relaciones, en plan hablando del tema sexualidad, ¿no? Pues les explicamos la igualdad, el respeto, tal y cual. Dice, pero siguen ocurriendo casos constantemente, por lo tanto ella me dijo: hemos fallado, estamos fallando, ¿no? Y a mí esta frase me llegó me impactó mucho, porque pensé, es que no podéis hacer nada, porque donde ocurre el problema es dentro de casa, es en mi casa, es en casa de cada uno, donde el niño o el adolescente tiene acceso al wifi y donde se ponen las decisiones de: voy a apagar el wifi a las 8 de la noche para que pueda irse a dormir a las 10, o voy a poner un control parental para que no tenga acceso a, depende de qué contenidos, o no tenga tiempo ilimitado de pantallas y haya pues un cierto control en el uso, ¿no? O supervisar, ¿cómo se llama? El historial, ¿no? Para ver qué tipo de contenido está consultando y tal. Entonces, cuando esto no ocurre, pues estamos de alguna forma, sin querer, permitiendo que accedan a todo un tipo de comportamientos y de contenidos que les están perjudicando, ¿no? Están adquiriendo unos aprendizajes pues que en muchos casos no toca por su edad, ¿no? Como se dice, están quemando etapas, ¿no? Hay niños pequeños que están visualizando pornografía y no les toca por edad, ¿no? Entonces están ahí haciendo un salto. Niños pequeños visualizando pornografía. Bueno, se dice que ¿cómo? a partir de los 8. A partir de los 8 años. ¿Y Dicen, cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan a la pornografía? Por los hermanos mayores, por los grupos de WhatsApp que acabas de comentar. Simplemente uno de ellos lo tiene y lo pasa en el grupo de WhatsApp. Es muy fácil. Yo en primaria lo vi como en un vídeo que se había bajado de la dark web, que a lo mejor Gabriel va a hablar de la dark web. Se había bajado un hermano que estaba en el Insti y lo envió a un niño que tenía WhatsApp en primaria, y en primaria lo vieron varias clases de sexto, quinto, cuarto, o los pop-ups que aparecen también, así de golpe, estás jugando y te aparecen pop-ups de imágenes. Como dice Nuria, la pornografía busca a los niños, que a veces ella lo comenta, la pornografía busca a los niños, los niños no buscan, después son ellos que ya lo buscan. Es un mundo que ya... Pero ya con 8 años, no hablamos de un adolescente, hablamos de con 8 años ya, Sí. Porque le salta esa esos publicidad. contenidos aparecen Claro. cuando ellos están navegando
sin ese control. Entonces, lo que Claro, tú me porque es un preguntabas... dispositivo que quizá ha utilizado su hermano antes, el hermano mayor o lo que sea, guarda búsquedas o... Mira, a mí, en mi caso Sí. personal, que puedo explicar una anécdota personal, pues mi hija, yo creo que tenía 10 años, que llegó un día a casa y me dijo, mamá, ¿qué es porno? Y yo me quedé con... ¿Te dijo eso? ¿Cómo? ¿Cuántos años? Creo que 10 tenía, 10. creo que estaba en ¿Qué es cuarto porno? de primaria. Pues porque en el colegio sus compañeros de clase veían porno y le habían dicho, busca en internet porno imágenes, ¿no? Bueno, pues ella me lo preguntó, por lo visto, antes de buscar, por suerte, pero como ella habrá cientos o miles de casos, ¿no? Y lo que te quería comentar del tema emocional que decíamos, ¿no? Nos hemos encontrado a veces pues que hay... ¿Qué pasa, no? Los críos, si tú te fijas, ¿no? Cuando un niño está mirando pantallas, como padres lo podemos observar muy fácilmente cuando se tiene que apagar la pantalla porque hay que ir a cenar o cualquier cosa, cómo está ese niño emocionalmente, ¿no? Muchas veces ya no conecta y tiene desbordamiento emocional, ¿no? Y a veces pasa que los padres tienen miedo de cortar ese acceso a Internet por ese desbordamiento emocional que va a venir después, ¿no? Porque hay que lidiar con un niño con emociones descontroladas porque su cerebro ha estado demasiado tiempo como metido dentro abducido por esas pantallas, ¿no? Entonces ahí se crea un conflicto serio que a veces hay familias que no lo saben afrontar o prefieren que siga mirando la pantalla para cenar porque no quiero escuchar esos gritos o las discusiones repetidas de los cómo y por qué hay que poner límites a esto, ¿no? Pero claro, ahí tenemos que pensar qué está pasando, ¿no? Estamos como padres perdiendo el poder sobre la educación de nuestros hijos en esos momentos, quizás. Y tú, Nuria, propones liberar la voz como parte de esta sanación emocional, también para desengancharse de las pantallas. Bueno, eso es un trabajo que se puede proponer y que yo creo que es muy sano, ¿no? Que aprender en familia a expresar para ordenar esas emociones, ¿no? Es muy necesario, el mundo emocional de los niños y de los adultos, ¿no? Es muy importante tenerlo bien gestionado. Entonces, cuando tenemos estos problemas, a lo mejor en niños pequeños, que todos hemos visto, que van con el móvil en el cochecito, ¿no? Y un crío tan pequeño es incapaz de gestionar él solo sus emociones, ¿no? Pues ¿qué hace? Le quitas la pantalla y tiene las típicas rabietas, ¿no? Que llamamos, ¿no? Con ese nombre para entendernos. Y como padres tenemos que tener recursos para acoger esos estados emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué propones, por ejemplo, la liberación de la voz? ¿Qué propones? O sea, yo, por ejemplo, esta noche voy a ver a mi hijo, ¿cómo libro la voz con él o cómo aplico esto? Bueno, no es una fórmula mágica. Nosotros lo que hemos creado a raíz del proyecto Educación, Sexualidad y Pantallas que hoy estamos presentando, para ayudar más estrechamente a las familias, hemos creado un grupo privado que le hemos llamado Formación y Herramientas para las Familias, en el que ofrecemos exactamente esto, ¿no? Formación y acompañamiento a cada uno de nosotros y también Fernando Artal, que está en el cartel, está, pero él por otra cuestión de trabajo hoy no ha podido estar aquí porque tenía, bueno, un asunto en otro lugar, pero todos nosotros como equipo hemos creado este grupo privado para las familias que estén interesadas en trabajar los temas, ¿no? O sea, estamos ¿no? Igual que decimos de los niños, nosotros estamos acostumbrados a, tengo un problema, voy a buscar un vídeo en YouTube y a ver si con un clic alguien me da la fórmula mágica para hoy mismo ya que me quede resuelto, ¿no? Y claro, la vida no va así, ¿no? La vida requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere aprendizaje, ¿no? Y más en todo lo que vale la pena, ¿no? En las relaciones, en el amor, ¿no? En
en lo que nos interesa de verdad, ¿no? En el trabajo, todo requiere un tiempo, una dedicación y un esfuerzo y un aprendizaje. Entonces, esto, ¿no? No hay una fórmula mágica de ¿cómo lo hago para tal esta noche? Lo siento. Es que se trataría... ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues yo empezaría primero por saber cuánto tiempo pasa el niño conectado a las pantallas, por ejemplo. Si veo que eso me parece bien o no, tratar de ver esto cómo lo gestiono con él y explicarle, hay que hablar con ellos, ¿no? Explicarles los cómo y los porqués de las decisiones que vamos a tomar, ¿no? No tener miedo porque al fin y al cabo, pues si valoramos que vale más, ¿no? Pues vale más una buena educación que pasar unas cuantas tardes conteniendo unas rabietas, ¿no? O unos estados emocionales descontrolados, y escuchar, ¿no? Hay que poderles escuchar, ¿no? Pero para poder escuchar a mi hijo que se descontrola, pues primero tengo que estar yo en un estado centrado, ¿sí? Porque si no, también me voy a descontrolar yo y ahí no habrá nadie que pueda escuchar al otro, ¿no? ¿Sí? Este movimiento, recordamos, es educación, sexualidad y pantallas. Tenéis ahora un canal en Telegram, ¿no? Un grupo en Telegram. Sí, tenemos un grupo en Telegram, pero como te digo, hemos creado este grupo privado que es para asesorar y formar a familias. Formación y herramientas para familias, exacto, ¿no? Porque como te estaba diciendo, esto es para familias que quieran aprender, que quieran trabajar, ¿sí? Que quieran hacer cambios verdaderos. Los cambios verdaderos no los podemos hacer de hoy para mañana. Requiere un seguimiento, requiere una voluntad y un compromiso, ¿sí? Este grupo privado, sí. Si queréis os podéis inscribir, tenéis toda la información en la franja roja que estamos pasando Vale. en la pantalla, y también tenéis ese contacto, ese teléfono, al que si queréis también podéis hacer una aportación, un donativo por Bizum, porque obviamente este movimiento que hoy estamos presentando en sociedad, pero que ya lleva un tiempo trabajando, es un movimiento que va a hacer ponencias, conferencias, formaciones a muchas familias. Esto no se queda aquí ni mucho menos, va a ir mucho más, porque necesitamos independizarnos de las pantallas y necesitan, obviamente, vuestra aportación, vuestro granito de arena. Y yo siempre digo, tenemos que apoyar algo que obviamente no va a ser subvencionado, porque claro, no interesa de momento el sistema. Es una iniciativa privada que de momento no tiene forma jurídica porque es algo muy nuevo, lo estamos construyendo, y cualquier financiación hasta el momento pues ha salido de nuestros bolsillos particulares. Así que bueno, también es importante evidentemente pues que pueda haber ese retorno económico para que esto pueda tirar adelante, porque verdaderamente lo que queremos es llegar a cuantas más familias posible, a concienciar a que la gente pueda saber realmente qué pasa en el cerebro de los niños cuando están consumiendo pantallas. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños cuando están consumiendo pantallas? Eva. ¿Qué pasa? Pues se activa el sistema de recompensa. El sistema de recompensa se activa ante cualquier cosa que dé placer, ¿vale? Hablamos, una cosa que quiero comentar sobre lo que habéis hablado, que creo que el problema aquí está en que no se crea que haya un problema. O sea, el problema está en que la gente no es consciente del problemón en el que estamos. Entonces, cuando tú no eres consciente de un problema, es muy difícil. La primera parte de la resolución de conflictos o problemas es identificar el problema, pero aquí nadie está identificando qué problema hay. Entonces, la gente no es, la gente en general, los padres, si quieres, no son realmente conscientes de esta adicción que crean las pantallas, ¿no? Entonces, porque si piensas, por ejemplo, el alcohol y las drogas, todos sabemos que el alcohol es droga. ¿Por qué no queremos considerarlo como droga? Porque lo bebemos cada día para comer, a la hora de comer un vasito de vino, porque salimos de juerga y nos tomamos lo que sea que nos tomemos. Entonces no nos gusta ponerlo dentro de las drogas, porque entonces soy un drogadicto. Y yo creo que pasa lo mismo con las pantallas. Yo no quiero pensar que soy un drogadicto porque tengo un móvil en la mano y porque le doy un móvil al niño. Entonces yo creo que aquí está el problema de por qué no se está haciendo nada. Creo que va por aquí el tema. Entonces
Internet y drogas. No, perdona, el Internet es una superdroga porque está activando, pues como te he dicho, este sistema de recompensa que libera muchos neurotransmisores, unos cuantos, en nuestro cerebro, pero sobre todo se habla mucho de la dopamina, que es la que hace que recordemos que eso nos ha gustado y lo queramos repetir. ¿Por qué? Porque es un sistema que se activa para nuestra supervivencia. O sea, todos necesitamos comer, con lo cual asociamos, o ya se encarga nuestro cerebro de asociar la comida, el sexo, el sueño a placer para seguir como especie. Pero ¿qué pasa con la dopamina liberada, por ejemplo, con estas sustancias o con estas acciones? Pues que es dentro de lo normal la que considera el cerebro. Pero ¿qué pasa con las pantallas? Que la liberación, o con otras drogas, que la liberación es mucho más alta. Estás estimulando mucho más el cerebro. Eso el cerebro está, wow, ¿qué está pasando? Esto no es normal. ¿Qué hace el cerebro? Utilizando algún sistema u otro, hay muchos sistemas, esta dopamina no puede estar por aquí corriendo tan feliz porque esto me sobreestimula y esto no es bueno para mí. Entonces, el cerebro o nuestro organismo siempre busca el equilibrio. El equilibrio es, hay mucha sustancia de esta, vamos a bajarla. ¿Y qué pasa? Que con que lo hacemos seguido, nosotros estamos jugando pantallas, es continuo. Nosotros, imagínate una droga como el alcohol. ¿Estamos todo el día tomando alcohol? No. Si estuviésemos todo el día tomando alcohol, ¿qué pasaría? Que al final o caeríamos medio muertos o no nos adaptaríamos o tendríamos problemas. ¿Vale? Entonces nuestro cuerpo ya actúa de alguna manera que dice, no puedes estar todo el día tomando alcohol. Entonces, ¿pero qué pasa con las pantallas? Que estamos todo el día delante de ellas. Es que es continua, es la exposición a la droga continua. ¿Qué pasa en el cerebro si estás continuamente estimulando estas partes? Pues que al final, al sacar receptores para que no se estimule tanto, dices, uy, es que necesito jugar, por ejemplo, si hablamos de videojuegos, necesito jugar más para tener el mismo estimulación que antes. Entonces juego más y juego más. Claro, como todas las drogas. Cada vez necesitas más dosis para que te cree el mismo efecto. Y encima, lo que normalmente te generaba placer, ya no te lo genera, porque es tan suave eso que no me hace gracia. Ya no tiene placer. Entonces pierden las ganas de hacer otras cosas. Ya no tiene gracia hacer otras cosas. Claro, y el problema está que ¿cómo vas a controlar el acceso a las pantallas de tu hijo cuando tú eres el primero que está adicto a las pantallas? Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que en esto sí, lo entiendo, lo que quieres decir, lo entiendo, pero en esto es que hay mucha gente que dice, es que nosotros tenemos que dar ejemplo. Sí, pero tú fumas y fuma tu hijo, no. ¿Te imaginas? No sé si fumas, no lo sé. Está bien traído. Vale, o sea, tú haces lo que sea y lo hace tu hijo. No. Vale. Entonces, vale. Entonces, tú eres el que dices si tu hijo va a hacer eso o no. Eres tú que lo permites. ¿Tu ejemplo es importante? Sí. Lo que se respira en casa es muy importante. Pero ¿sabes qué pasa también, Eva? Dígame. Que hasta cierto punto se puede entender el hecho de trabajamos tantas horas, llegamos a casa reventados y lo que tienes ganas es de, mira, voy a cenar, ponerme una película y al niño yo le pongo la tablet y que se esté tranquilo, que no me moleste mucho. Es el canguro, ¿no? La tablet, la pantalla es el canguro. Sí, pero a ver, hemos tenido hijos y hemos de ser responsables. A mí también me apetecería estar tumbada en la cama así, pero no lo hago. O sea, yo tengo una responsabilidad, la asumo y cuando he acabado con esa responsabilidad, entonces miro lo que sea. ¿Vale? Entonces, los niños tienen que entender que nosotros estamos utilizando eso para trabajar. Pero cuando toca prestarles atención, dejamos esto y lo dejamos todo y les prestamos atención. Hay algo que es muy grave, que ayer lo hablábamos ya con Nuria en la previa que hicimos aquí en el canal de este evento que estamos disfrutando ahora mismo aquí en Alex Comunica, y es esa tentativa de suicidio. Es decir, que haya incluso adolescentes o niños que se planteen quitarse la vida a causa precisamente de ese uso excesivo de las pantallas, ¿no? Eso es gravísimo. No estamos hablando de que alguien pase muchas horas en un videojuego. Es que te planteas quitarte la vida.
¿Sabes qué pasa? Que aquí intervienen muchos factores. Las pantallas crean adicción. Si tú tienes una adicción y te lo intentan sacar, crea ansiedad, ¿no? O sea, ya tenemos niños ansiosos, que queremos que estudien, que queremos que saquen buenas notas, que queremos que tengan buenas relaciones, pero estamos haciendo todo lo contrario a su cerebro. No nos estamos dando esas capacidades, las están perdiendo. Crea depresión. O sea, pero es que es muy fácil de imaginar. Tú imagínate en las redes sociales gente viviendo de una manera que tú sabes que nunca podrás vivir. Y asocias eso con el ser feliz. Aquí entraría uno de los sesgos, por ejemplo, ¿no? Tú asocias esa persona que es rica, guapa, no sé qué, a feliz. El efecto halo, ¿no? Lo que se dice, esa persona tiene todo esto, entonces también tiene esto. Es una asociación, es un error al pensar, ¿no? Al decidir. Entonces, yo nunca podré tener esto. Yo miro a mi alrededor y tengo una casa normal, sin jardín, con amigos normales. A lo mejor no tengo amigos porque estoy tan metido en las pantallas, o empieza lo que te hablaba, el bullying, vas a clase. Bueno, todos yo creo que sabemos de momentos en que han hecho una foto a alguien, la han retocado. Esa persona, hay personas que después de haber pasado esa foto por toda la clase, lo último que quieren es ir al cole y ver a todas esas personas que han visto su foto, a veces retocada, a veces de la pareja que han tenido, que ha traspasado los límites del respeto, de la confianza. ¿Qué va a hacer esa persona? Muchas veces lo primero que han hecho es tirarse por la ventana. Es que es bastante fácil de imaginar. No somos conscientes del mundo que están viviendo, sobre todo los adolescentes. Es un mundo muy complicado, muy complicado. Un mundo en el que la comparación, al parecer, es inevitable. Me comparo con el otro, ese que tiene tantos influencers. Mira, mi compañera de clase tiene más likes que yo, claro, porque es más guapa que yo, está más delgadita. Cualquier tontería, ¿no? Te haces una película que lo que haces es ir contra ti y te castigas y te baja la autoestima. Pero aquí hay que dar herramientas, ¿no?, para ayudarles a salir de eso. Lluís, tú has publicado este libro, Escúchame, papá, nuevas paternidades para padres comprometidos. Claro, ¿cómo comunicarnos con nuestro hijo cuando vemos, o sobre todo, ver los indicios, ¿no?, antes de que ya sea demasiado tarde? ¿Cuáles serían esos indicios para empezar ya a comunicarnos con nuestro hijo, actuar para que no pase o se llegue a situaciones tan graves como las que apuntaba Eva? Para reconocer lo que está viviendo nuestro hijo o cualquier otra persona es necesario tener una buena comunicación, ¿no? Y la comunicación es una vía de doble sentido, ¿no? La cuestión es, como en cierto modo ya se ha puesto encima de la mesa, es aprender a escuchar. Para escuchar se necesitan varias circunstancias, ¿no? Y una es tener tiempo. Es algo que tú ya lo has mencionado aquí, y eso es básico, ¿no? Creemos que la vida ya proveerá, vienen nuestros hijos, y en lugar de dejar un espacio en nuestra agenda para dedicarlo a su crianza o a su educación, queremos continuar haciendo lo mismo que antes y además atender a nuestros hijos, ¿no? Entonces eso genera un estrés en la persona que lo estamos transmitiendo también a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué lo estamos transmitiendo? Porque el ser humano tiene una tendencia a repetir lo que ve. Eso forma parte del proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos una parte de nuestra neurología, que es lo que se denomina las neuronas espejo, que son útiles y necesarias para poder aprender, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el ejemplo. Si como padres delegamos nuestra responsabilidad en educar a nuestros hijos, ¿no?, y darles una educación rica en valores, entonces delegamos, cedemos a las escuelas, a los amigos que luego comparten pues todos estos contenidos, o a la pornografía, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros hemos descuidado la educación sexual de nuestros hijos, ¿no? Eso requiere tiempo.
Y yo me encuentro repetidamente en consulta, pero soy psicólogo y terapeuta, ¿no? Las dificultades que tenemos las personas para poder hacer un espacio a lo importante. Con lo cual, cuando olvidamos lo importante, eso importante se acaba convirtiendo en urgente. Entonces ya, claro, ya no estamos tan bien predispuestos, ¿no? Y sobre todo lo observo mucho en los hombres. Precisamente por eso este libro lo he querido enfocar a los hombres. A los hombres. Nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades, nuevas paternidades. Nuevas ¿no? paternidades. O nuevas masculinidades para padres comprometidos. ¿Y ¿no? cómo debería ser esa nueva paternidad? Esa nueva paternidad es curioso, ¿no? Porque estamos en un tiempo de cambio de paradigma. Queremos salir, ¿no?, de las viejas costumbres del patriarcado, ¿no?, del machismo. Pero cuando observo la tecnología y lo que nos ofrece la tecnología a través de las redes sociales, no puedo ver otra cosa que la masculinidad clásica machista aplicado a las relaciones, ¿no? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, la distancia. La distancia. Nos relacionamos a distancia. El otro día iba de paseo, hacía un camino de ronda y paseando me encuentro a un grupo de jóvenes, ¿no? Jóvenes adolescentes, deberían tener 13 o 14 años, ¿no? Era un grupo, pues a lo mejor debería haber como 8 y cada uno con su móvil. Con quien comunicaban en ese momento, ¿no? Tienes ahí a tus amigos con los que compartir tus experiencias, ¿no? Y en cambio, cada uno, incluso ves a saber si se comunicaban entre ellos a través del móvil, ¿no? Entonces, eso pasa, la distancia es una carencia, o dificulta el vínculo. Y eso es algo que, por ejemplo, el hombre debe trabajar, el vínculo, porque somos mamíferos. Y está claro que hay diferencias, ¿no?, entre la energía masculina, la energía femenina, a qué se ha debido dedicar el hombre y a qué se ha debido dedicar la mujer, pues durante siglos, ¿no?, por cuestiones biológicas también, de crianza, de aportar recursos, ¿no? Pero en ese cambio de paradigma realmente tenemos que integrar los hombres ese componente relacional afectivo. Es necesario. Porque si no, esa distancia genera un vacío en el niño. Y ese vacío se llena por cosas externas de una manera compulsiva y eso genera las adicciones. Sistémicamente está comprobado que una gran parte de las adicciones tiene que ver con la relación con el padre. Y eso es algo que ignoramos, ¿no? Creemos que no. Eso es la sociedad y nuestro hijo, que yo qué sé, algo... tiene que ver con la relación con el padre. En muchos casos, ¿no? No, eso no significa que sea siempre, ¿no? Pero en muchos casos eso tiene una importancia vital, ¿no? Entonces nosotros como padres con P, tenemos una responsabilidad, ¿no? Pero para ejercer esa personalidad, esa responsabilidad, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que dedicar un espacio a la crianza. Porque si no, delegamos. Y evidentemente la persona con la quien es más fácil delegar es con la madre. Claro. ¿Vale? Pero el padre es una de las... yo digo, todo ser humano tiene dos piernas, ¿no? Uno es el padre y otro es la madre, ¿no? Tenemos que tener las dos tienen que estar fuertes y coordinadas. Y eso es fundamental, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo que hacer, evidentemente. Pero... ¿qué ocurre? La biología hace que el niño, en primer lugar, tenga contacto con la madre, por una cuestión natural, ¿vale? Evidentemente, de gestación y luego de lactancia, ¿no? Eso puede suponer una cierta dificultad, digamos, para el hombre, para implicarse en la crianza o en la educación, ¿no? Pero es necesario ser consciente de que es muy importante que este hijo ha venido al mundo porque
lo has querido en principio, y si no lo has querido también tienes una responsabilidad ahí, Sí. ¿vale? Y por tanto tienes que generar tu espacio, tienes que vincularte, y de hecho el vínculo se puede generar desde el mismo momento de la gestación, ¿no? Entonces, evidentemente que aquí tiene que haber una sinapsis, ¿no? O sea, una coincidencia, un compromiso por parte de ambos padres, porque la madre tiene que dejar un espacio al padre y el padre tiene que ocuparlo también, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Y es ese poder trabajar cooperativamente que te das cuenta de que eso falla muchas veces. Y cuando viene un hijo, eso es un antes y un después en la pareja, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que vamos improvisando. Y en esa improvisación, si no tenemos tiempo, nos pilla el toro, ¿no? Entonces, eso es un tema importantísimo, ¿no? Nosotros somos mamíferos y como mamíferos tenemos unas necesidades emocionales. Esto forma parte de la pirámide de necesidades básicas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, te das cuenta con el uso de Internet, de los videojuegos, ¿no? Hay un intelecto, una mente y hay un instinto, ¿vale? Pero si el corazón desaparece, entonces la mente está, digamos, al servicio del instinto, ¿sí? Y ahí falta algo. Y eso, por ejemplo, se ve en la pornografía, ¿vale? Y entonces, eso, claro, toca una necesidad básica, que es la sexualidad, ¿no? Pero tenemos que poner corazón en eso, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante que nuestros hijos crezcan con un corazón sano. Y eso significa implicarse también, poder acercarte a tu hijo desde el corazón, no solo desde la mente. Entonces, la falta de tiempo lleva que queremos las cosas ya. Oye, esto inmediatamente, ¿no? Y si no, pues nos enfadamos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un estrés. Entonces, necesitamos generar un espacio en casa de cordialidad, un ambiente de tranquilidad, para poder aportar el tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿no? Bueno, y que el niño se sienta protegido y seguro, ¿no? Claro, eso es muy importante. Eso forma parte de nuestra misión como padres, ¿vale? Protegido y seguro. Instintivamente necesitamos la protección, mentalmente buscamos la seguridad, ¿vale? Pero es curioso que en estudios que se han hecho, estudios importantes que se han hecho para ver cuáles son los motivos o las causas principales que explican los conflictos entre adolescentes y padres, la mayor causa es la hiperprotección. La sobreprotección hace que nuestro hijo no crezca con responsabilidad y con criterio. Y eso es muy importante. Hay dos tipos de protección uno es el control y otra es precisamente la protección. Hay que encontrar ese equilibrio. Cuando digo protección me refiero a yo te daré todo lo que necesites. La mejor manera de hacer una persona inútil es darle todo hecho. Hay que poner retos a los hijos que puedan alcanzar. Eso, como dice Giorgio Nardone, uno de mis maestros, ¿no? en psicoterapia, pon cada día a tu hijo un reto que pueda alcanzar. Qué bueno. Así crecerá. Pero que pueda alcanzar. Que pueda, evidentemente. Claro, nosotros como adultos deberíamos ser conscientes de las posibilidades que tienen nuestros hijos, ¿no? Por eso, cuando hablábamos de escuchar, que es el primer paso para establecer una buena comunicación, escuchar es conectar con las necesidades de nuestros hijos y discernir cuando una necesidad es propia de su edad, de su biología, de su naturaleza, o cuando es una necesidad impuesta por la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que a veces no queremos perder tiempo en eso, ¿no? Y entonces, lo importante, como no lo cuidamos, se convierte en urgente.
Bueno, yo recuerdo, ya sé que son tiempos distintos, pero cuando yo era un niño, con 11 o 12 años, yo creo que mi madre, en verano, y vivía en Tarragona, en una ciudad, no era un pueblo tampoco, salía por la mañana a jugar con los amigos, me esperaba en casa para comer y luego me esperaba la noche para cenar. O sea, esto ahora es casi impensable. Es decir, nos hemos vuelto muy sobreprotectores. No dejamos al niño ni que vaya solo, yo qué sé, ni a la esquina, aunque tenga incluso 14 o 15 años. Esa sobreprotección, como decía muy bien Luis, está haciendo que estemos creando o que nuestros niños no sean lo bastante autónomos o independientes o responsables de sí mismos, ¿no? Y que lleguen a esa ansiada autorregulación. Que al final, ¿para qué criamos? ¿Para qué criamos? Para que se vuelvan seres autónomos. Claro. ¿No? ¿Cuándo van a empezar? ¿O cuándo vamos a empezar, ¿no? en ese proceso? Cuando tengan 16, no, eso hay que empezarlo desde el principio y evidentemente de una manera escalonada, ¿no? Vamos a hablar ahora sí vamos a saludar a Gabriel Araujo Padilla, que ya nos está acompañando al otro lado. Él es perito en informática forense, secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales de Informática, perito judicial experto en documentoscopia, auditor de sistemas CISA, hacker ético, máster europeo en investigación digital forense, y con él nos va a hablar ahora, vamos a escuchar esa exposición y de hecho lo vamos a dejar a él solo porque también va a compartir una pantalla con vídeos y contenidos muy interesantes que vais a ver todos ahora en YouTube. Luego obviamente seguiremos hablando con Gabriel en una mesa redonda que haremos todos y también daremos paso a vuestras preguntas en el chat y también al público que ha venido a vernos aquí en directo en Alex Comunica. El título de la exposición de la ponencia es ¿Cómo los contenidos inapropiados encuentran a tu hijo? Nahuel, ¿tenemos ya a Gabriel en pantalla? Perfecto. Pues pongamos a Gabriel en pantalla, destacamos su pantalla para que todo el mundo pueda verlo. Ahora sí, Berta, por favor, da la vuelta al televisor para que también desde aquí, el público de aquí, pueda ver a Gabriel. Gracias. Gabriel, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Oye, un placer de verdad saludarte. Quería decirle a Nahuel, ya que me he quedado con su nombre ahora, que mirara el chat porque me tiene que permitir compartir la pantalla, ¿sabes? Entonces, si no, no puedo compartir la presentación. Entonces, estaba con esta cuestión de que me permita, por favor, compartir la pantalla en la conexión. Y bueno, un placer realmente. Que puedas compartir, vale. Sí. He puesto la opción de que puedas compartir, ¿eh? Buenísimo, genial. Bueno, a ver, todavía no me he llegado, pero bueno, supongo que sí. Oye, bueno, un placer de verdad. Quiero saludar a mis compañeros en la mesa, de verdad que estoy aprendiendo muchísimo con ellos, con Luis, con Eva y el verdadero motor de todo este proyecto que es Nuria. Y de verdad que bueno, es un honor y un placer compartir con ellos esta experiencia, ¿no? tan grata y bueno, que nos llena de alegría, ¿no? Porque por lo general a mí me dicen, oye, ¿cómo puede ser si tú eres tecnológico, ¿no? Que estés en contra del tema de las pantallas y demás. No es estar en contra. Es como decían los compañeros, que se trata de hacer un uso responsable de las pantallas y, por supuesto, siempre atendiendo el interés superior del menor. O sea, que por mucho que mi interés sea la tecnología, pues evidentemente es muy importante en este aspecto acompañar a los menores en este proceso. Luego, Alex, tendría que preguntarte algo porque mira, como traigo aquí unos casos reales, ¿verdad? Hay unos casos reales que hay unas palabras un poquito fuertes. Entonces, como no quiero que te sancionen el canal ni me eches la bronca diciendo, oye, por tu culpa van a sancionar el canal, quiero preguntarte si puedo o no puedo compartir ese caso real. A ver, la palabra que se repite mucho, para que nos entiendan, no la quiero decir para que no te sancionen ya, pero es la hembra del pollo, ¿no? O sea, esto se dice muchísimo. Entonces yo no sé si esto se puede decir o no. Ale, si lo comparto o no. No te estoy escuchando, ¿eh? Bueno, no obstante, si quieres, como más adelante, viene todavía un poquito más adelante, pues yo te lo dejo ahí para que lo vayas pensando y bueno, y más adelante, antes de pinchar el vídeo, yo te lo pregunto, ¿vale? Corto y te lo pregunto o sí, en cualquier momento. Nahuel, puedes, ¿eh? Ahí, Nahuel. Gabriel, vale, puedes, sin problema, puedes decir perfecto, esa palabra. Vale.
Vale, porque yo sé que como en directo YouTube, pues eso es un poquito más laxo con este tema, y entonces, vale, perfecto, perfecto, vale. Entonces compartimos esa, ese caso real. Bueno, ¿cuál es mi trabajo? Pues esto, realizo informes y dictámenes para los tribunales, soy también consultor externo en ciberseguridad, doy muchas clases de posgrado y talleres de formación en materia de ciberseguridad. Y bueno, estoy bastante en los medios hablando de estas cuestiones, ¿verdad? Para intentar ayudar y acompañar a los menores y a sus padres. ¿Qué voy a hablar? Pues de los contenidos inapropiados, que cómo encuentran a tu hijo, y esto es cierto, y cómo lo hacen, pues a través de las redes sociales, a través de publicidad engañosa, ingeniería social. Vamos a hablar mucho de los juegos online, qué es el control parental, el grooming, el sexting, y estos casos reales que te comentaba antes. Vamos a ir un poquito rápido porque sé que hay que dejar paso también a los demás compañeros que tienen contenido súper interesante. Entonces, bueno, lo único que digo es ir anotando las preguntas, y así al final pues vamos contestando todas las preguntas y las dudas que hayan, ¿verdad? ¿Y por qué esta charla? Porque los niños españoles en internet son adictos a las redes sociales y muy vulnerables. Esto lo dice el estudio Connected Kids elaborado por Kaspersky, revela que los menores con edades comprendidas de los 8 y los 16 años tienen realmente un comportamiento en la red muy peligroso y se exponen demasiado a estos peligros de internet, ¿no? Otro gran problema que tenemos, estaba escuchando la mesa que decíais vosotros, que con los 8 años, en realidad de los 7 años, ya hay niños que están compartiendo imágenes sexuales en internet, ¿verdad? Otro gran problema que tenemos es que la Fiscalía registró un aumento muy significativo en los últimos años, con un 55% más de casos de acoso sexual a menores en internet. Otra cuestión muy preocupante es que el grooming, vamos a explicar detalladamente qué es el grooming, es ese ataque que realizan adultos camuflados detrás de perfiles falsos de niños, ha aumentado un 410% en los últimos años. Y aquí dice efectivamente que el 90% de los menores de 10 años dispone ya de acceso a internet, y 1 de cada 4 tiene ya un dispositivo móvil, según lo que dice el propio INE. Además, una pequeña pantalla que he quitado aquí, y es que realmente ocurre en España 6 menores víctimas de internet por día. ¿Qué es lo que pasa? El tema de las redes sociales, amigos. La edad mínima para tener cuenta las redes sociales está fijada en 14 años. 14 años. Esto seguramente está sorprendiendo a más de un padre o madre que nos esté escuchando, porque realmente es francamente sorprendente. Estas niñas de 8, 9, 10 años y niños de 11, 12 que tienen cuenta en redes sociales, que comparten sus notas, que comparten sus bailes, sus logros deportivos, y es completamente desaconsejable que menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales. Totalmente prohibidos TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitch, incluso para menores de 13 años. Y bueno, puede ser con menores de 13 años con consentimiento paterno, pero luego menores de 13 años, aún con el consentimiento paterno, no pueden tener cuenta. Y WhatsApp no está permitido hasta los 16 años. Es decir, que muchas veces yo sé que tienen esos grupos familiares, y bueno, que tienen que tener, que tienen cuentas y esos grupos familiares que comparten en WhatsApp, pero desde luego no está permitido para menores de 16 años. Y luego, cuando nos encontremos con cualquiera de estas cuentas, estas son las direcciones para denunciar, tanto en TikTok como en Instagram y Facebook, pues cualquiera de estas cuentas, para intentar ayudar a estos menores, ¿verdad? Y que podamos en realidad ayudarles en este proceso, y bueno, que los padres puedan saber que realmente esto no es posible. ¿Y cuál es el problema? Que además las normas de protección al menor son desconocidas, inclusive en los colegios y en los centros educativos. Ahí tenemos, por ejemplo, estos 2 casos que me he encontrado yo en internet, de una empresa privada que da unos cursos de introducción a influencer y streaming de videojuegos para niños de 8 a 11 años, cuando realmente no pueden tener cuentas a estas edades. Incluso en este caso, esta es una asociación de madres y padres, conocida como AMPA, que da, que quiere hacer un fomento de buen uso de redes sociales para niños también de 3º a 6º de primaria. Es completamente desaconsejable esto, porque, como hemos visto, no pueden tener cuentas en redes sociales a estas edades. Y es sencillamente por la madurez, ¿verdad? La madurez emocional, ¿verdad? Y bueno, el otro problema que tenemos es el gran peligro de los retos. Estos son retos reales vistos en TikTok de una comunidad educativa. Fijaros, amigos, que dicen, por ejemplo,
pues vomitar por alcohol. Fijaros cómo este es el tema que tantos estamos intentando concienciar a los jóvenes, a los niños, para que no caigan en estas redes de alcoholemia. Pues fijaros cómo estos retos realmente no ayudan para nada. Incluso 24 horas sin dormir, 48 horas sin dormir, son retos que realmente son muy peligrosos para la salud, y por eso es que los niños no pueden tener cuentas a estas edades. Y bueno, el grave problema es las consecuencias de estos retos. Adolescentes mutilados, quemados por este reto. Este es un joven de 16 años que se prendió fuego. Aquí otra niña haciendo el peligroso Blackout Challenge. Blackout Challenge es ni más ni menos que ahogarse, o sea, intentar quedarse sin oxígeno, porque dicen ellos que esa experiencia puede ser mística y demás, ¿no? Y entonces el gran problema es que se termina básicamente con el suicidio, ¿no? de adolescente. Esta joven argentina de 12 años, o sea, realmente niños y jóvenes muy, muy, muy pequeños. Otro gran reto, lamentablemente, este de TikTok, que intoxica a niños entre 10 y 11 años, y es tomar medicamentos, tomar somníferos y aguantar despiertos, intentando aguantar ese efecto somnífero. Muy, muy realmente peligroso, que termina en intoxicaciones. Otro grave peligro que tenemos es el abuso de los filtros, el aumento de los labios y la rinoplastia como regalo de cumpleaños. Este es el deseo que cada vez más adolescentes tienen por culpa de los filtros de belleza. Y nosotros, como somos peritos y estamos todo el día pues estudiando imágenes, pues vemos aquí a esta famosa influencer, bueno, que tiene un vientre plano perfecto, pero bueno, que se olvidó de corregir aquí la curva de su sombra, y bueno, lamentablemente aquí la hemos pillado. Pero bueno, sería gracioso si no fuera esta cuestión de este aumento de labios y de rinoplastia como regalo de cumpleaños, que es realmente preocupante por eso, ¿no? Porque confluye en la no aceptación, ¿verdad?, de su propio cuerpo. Y este es un vídeo que quería compartir, importante con respecto al tema de compartir a nivel de internet las imágenes. Vemos a una niña que comparte toda su vida por internet. Hay que pensar antes de compartir. Este es realmente el mensaje que hay que dar a los niños y jóvenes, ¿no? Se abusa con este tema de compartir, incluso hasta los padres y madres que comparten de manera exagerada la vida de sus hijos por internet, y este es el gran problema, ¿no? Que nos encontramos con estos vectores de ataque que decíamos antes. Estas son algunas de las configuraciones que propongo a nivel de privacidad, tanto en Instagram como en todas las demás cuentas de redes sociales. Siempre que sea una cuenta privada, que solamente quien puede ver las publicaciones, únicamente los contactos, ¿verdad? El recibir mensajes únicamente de contactos, desmarcar esto de aparecer en las búsquedas, y no marcar tampoco la publicidad personalizada, porque esto realmente le hace un seguimiento, ¿no?, al menor. Ya, por supuesto, aunque tenga más de 14 años, y estos son buenas recomendaciones incluso de configuración para los adultos. Esta es la situación actual mayoritaria en función de la edad del menor con respecto a la tecnología. Niños ya de 3 a 5 años tienen ya ese primer contacto con las tecnologías, precisamente por estos centros educativos, ¿verdad?, que le están ofreciendo pues a los niños a través de las tablets, del cole o del jardín de infantes, pues esos primeros contenidos, y ellos ya acceden a las tecnologías. Los primeros pasos en internet ya ocurren de los 6 a los 9 años, como hemos dicho. Ya de los 10 a los 13 años, lamentablemente, tiene un uso intensivo en redes sociales y en juegos en línea y móviles. Digo lamentablemente porque es completamente ilegal esto, y bueno, ya con más de 14 años es muy difícil mediar con los niños, con los jóvenes y con los preadolescentes, con sus actividades en línea. Se llegan a dar situaciones realmente de mucho conflicto familiar, ¿verdad? Para atajar esta cuestión, siempre utilizar las aplicaciones de control parental,
que hay muchísimas y casi todas, estas son de pago precisamente, pero bueno, hay unas que son completamente gratuitas y que vienen incluidas en la mayoría de dispositivos, además también en los routers también tienen control parental también tienen las televisiones y en general pues todos los dispositivos de TDT y también las aplicaciones de vídeo bajo demanda, como puede ser Netflix, en fin, Amazon y HBO y demás, ¿verdad? Es muy importante fomentar una buena cultura digital, inculcar a los menores esta buena cultura digital en el sentido de no abusar tecnológicamente de las pantallas, y hay que acompañarles, velar, reducir los riesgos y siempre ofrecer soluciones. Yo sé que es difícil, pero hay que intentarlo porque si no, realmente cuando es mayor ya es muy complicado poder inculcarle esa cultura digital porque ya tiene todos esos vicios, ¿verdad? ¿Y cuáles son los problemas que tienen las nuevas tecnologías para los menores y que todos debemos conocer? Básicamente estos 4 grandes problemas. El sexting, que se trata de la difusión o publicación de contenidos de tipo sexual producidas por la propia víctima. Esto creo que lo hablaba Eva hace un ratito. El grooming también, que lo hemos comentado, es cuando el adulto contacta con un menor tratando de controlarle emocionalmente. El ciberacoso, el ciberbullying, que también hablaba Eva y Nuria, ¿no? Es la intimidación psicológica a través de estos medios telemáticos, y las estafas, porque por medio de ingeniería social pues se engaña a la víctima para que haga clic, ¿no?, en un enlace malicioso. Normalmente ocurre con estos parches o estas modificaciones de los juegos, y entonces lamentablemente el menor cae en esa trampa y el adulto finalmente contacta con él. ¿Cuál es la cuestión del sexting? Bueno, que realmente los riesgos que incluyen es esta exposición a la vergüenza pública cuando esas imágenes o vídeos son compartidos sin el conocimiento de la persona involucrada. Ya aquí hablamos incluso de personas, incluso ya no solamente a menores, sino también a adolescentes y adultos, ¿verdad? El ciberacoso también, que cuando se envían a las personas que envían imágenes o videos sexuales pueden ser acosadas o chantajeadas con esos contenidos íntimos. La difusión de esa pornografía infantil que lamentablemente alienta a todas esas redes de pederastia, y los riesgos legales, porque el sexting puede ser considerado un delito penal en muchos de estos países, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Pues que tenemos este tipo de noticias. Un adolescente de 15 años detenido tras denuncia por un nuevo caso de sexting. Los casos de sexting están realmente aumentando de manera exponencial, ¿verdad? Aquí dice que el sexting aumenta entre los niños y adolescentes, ¿no? El Tribunal Supremo considera delito difundir estas imágenes obtenidas aún con el permiso de la víctima porque afectan gravemente a su intimidad. Es decir, que aunque incluso la víctima nos dé permiso para compartir, nosotros no podemos compartir ningún tipo de contenido íntimos, ¿verdad? Y el gran problema que tenemos también es que hay instituciones que no nos están acompañando en esta provisión. Al contrario, en este caso, esta propuesta didáctica para el segundo ciclo de la ESO del Consejo de la Juventud, la Consejería de Juventud del Principado de Asturias, habla del sexting positivo, dice que puede ser consciente, que es consensuado y transparente. Esto es imposible, es un gravísimo error, esto es un grave error institucional, porque cuando el menor o el adolescente o el adulto comparte su intimidad, ya no está bajo su control, así que es absolutamente imposible que el sexting sea positivo en ninguna de sus formas, ¿no? Y vamos a hablar ahora del grooming, que es esa forma grave de ciberacoso donde el adulto se hace pasar por un menor de edad para establecer esa relación de confianza con la víctima. Hay varios casos de grooming, el pederasta digital que actúa en manada y que incluso se intercambia con sus otros compinches datos de los menores, el groomer pederasta que incluso no tiene ni siquiera que esconderse bajo un seudónimo o una entidad falsa, sino que incluso actúa perfectamente con su propio nombre, el groomer cazador, que ya vamos a ver otro caso, no solamente tiene un fin sexual, sino que incluso puede tener un fin netamente comercial o para introducir al menor en la red de trata de personas, en el alcoholismo o en la drogadicción, y el groomer depredador que lamentablemente termina muy mal para el menor por lo general con el asesinato, ¿no? Y esto hemos visto muchísimos casos, ¿no? Este es un caso de groomer cazador que nosotros como peritos judiciales en informática forense hemos podido darle caza. Yo me he colado en su red. Este es un famoso influencer que le han caído 7 años de prisión sin acceso a internet. Está la cédula de habitación. Esto tuvimos el juicio nosotros en la Audiencia Provincial de Madrid y bueno, por lo menos
años este canalla pues está en la cárcel, y bueno, yo soy de la idea realmente de mostrar a estos canallas para que la gente pueda ver de qué tipo de calañas son. Aquí vemos preparándose aquí pues la cocaína, había contactado con la menor, con varias menores, las quería introducir ya en el tema de la drogadicción, y había con éxito logrado con varias de las niñas, las había ya introducido en el tema de la drogadicción, y bueno, lógicamente eso es un vector para ellos muy cómodo, porque venden directamente a los menores y le quitan los menores después las tarjetas a los padres, y bueno, es realmente muy traumático. Voy a terminar con este vídeo que es una cuestión en la que yo estaba, digamos, pensando cómo poder explicar el grooming a los niños pequeños. Entonces se me ocurrió hacerlo con un cuento conocido, que es el de Caperucita Roja. Lleva solamente 3 minutitos este vídeo, pero me parece muy útil, porque también para los padres, además para los niños, para los padres también pueden saber cómo identificar esos perfiles falsos, y explica, digamos, de qué se trata el grooming, ¿no? Le vamos a dar el play, y si no se escucha el audio me lo decís. Yo creo que sí, porque lo estoy compartiendo bien, ¿eh? Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de su abuelita para hacerle un recado a su madre, y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todos son favores y consejos. ¿Dónde vas, Caperucita? Y tal. Pero luego, disfrazándose de su abuelita, el lobo se come a Caperucita. Finalmente, en una escena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y rescata a Caperucita. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia también ocurre en el mundo moderno. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad para manipularles. A esta conducta de ciertos adultos se la conoce como grooming, y es un delito muy grave. Algunas veces lo que el lobo quiere son fotos y vídeos con algún contenido íntimo, material que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a las redes de tráfico de personas. El grooming es uno de esos temas horribles que los menores piensan que nunca les va a pasar, pero es muy importante saber que este tipo de cosas existen y debemos conocerlas para saber defendernos si nos llegara a ocurrir algún día. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales, no. La idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en 2 tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza en redes sociales. Él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o novia o para hacerse amigo o amiga, pero no sabe que está hablando con un abusador. Y con el chantaje, el lobo trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima, de manera que la táctica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me enviaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me has dicho el otro día, que lo tengo grabado. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Pues por el lado del engaño, la clave está en aprender a descubrir los dientes y las orejas grandes al lobo. De la misma forma que en el cuento, Caperucita notaba que había muchos detalles en el disfraz de su abuelita que no la convencían. Un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. El lobo tiene muy poquitas fotos, o las fotos en las que supuestamente aparece son de muchas personas que no se distinguen, o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas de sí mismo que no puede demostrar. Un lobo nunca enciende su cámara. Un lobo jamás aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre Caperucita notó que había algo raro en el cuento, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que jamás debemos cometer. Cuando las señales no cuadran, tenemos que ponernos en alerta. Además, nunca debemos acudir sin compañía a lugares que no sean públicos, a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje,
Bueno, perdón, era por cortarle un poquitito porque realmente como estamos fuera de tiempo, creo que la idea estaba ya bastante clara. Y bueno, lo mismo ahora, pero con casos ya reales de adolescentes. Y bueno, cuál es la trama, cómo hacen también los delincuentes para contactar a través de engaños, a través de participar a lo mejor de eventos deportivos o de películas y demás, bueno, que son completamente falsas. Y esto además se da la circunstancia que son los mozos de escuadra. Son casos en los cuales los mozos de escuadra están realmente con esta cuestión. En este caso, casos el reales. actor de los hechos se hace pasar por una representante de una famosa discoteca de la provincia de Barcelona. Lo que ofrece es un puesto de trabajo como gogó, como modelo de la discoteca. Ofrece unas condiciones laborales muy buenas, un salario muy alto, y para acceder a este puesto de trabajo, pues la víctima, la candidata en este caso, lo que tiene que hacer es un casting virtual. Este casting virtual se hace a través de webcam. A medida que avanza el casting, las exigencias son mayores, desde pues, hacer un baile sexy, a posar en bikini, ropa interior, y ya finalmente pide imágenes de carácter sexual donde aparezcan menores desnudas. Detrás del groomer lo que hay son pedófilos. Pues, la finalidad es conseguir imágenes de pornografía infantil para ellos, para su consumo o para utilizarlas para acceder a otra pornografía infantil. Hemos detectado un crecimiento importante, que ahí sí que suele haber denuncia, en el acoso a menores a través de la red. Y claro, se denuncia cuando ya los padres son conscientes de lo que está pasando. Cada vez tenemos más denuncias de este tipo, de child grooming, bien sea acoso para tener con los niños relaciones sexuales directas, bien sea para obtener pornografía, en cualquiera de las variantes. Una vez que hacemos la entrada de registro, se interviene una serie de dispositivos electrónicos y accedemos a los dispositivos del autor, nos damos cuenta, vemos que existen múltiples víctimas que han caído bajo la misma propuesta. Hemos tenido casos en que el autor era Justin Bieber, ni creen que están hablando con Justin Bieber y, por supuesto, se entregan a ellos. Otros casos hemos tenido que el autor se ha hecho pasar por un representante de fútbol y bueno, con la promesa de que iba a conocer a Leo Messi o iba a entrenar en el Barça o lo iba a colocar en el Madrid, a cambio de, pues, los críos han caído. Primero, un enamoramiento de la persona, del menor, por el engaño, la seducción de este menor, y cuando ya han conseguido algún material pornográfico o erótico, se transforma este enamoramiento a unas amenazas. Tengo este material y a partir de ahora necesito que me des más material. O que me des más material o que me proporciones otras víctimas para yo continuar acosando a estos menores. Yo hablaría de un nivel de inconsciencia generalizado entre los menores que utilizan Facebook o Instagram de una manera incluso compulsiva. Hay críos que están constantemente publicando y aquí no hay consciencia. No. Lo que les interesa son tener seguidores, son los likes, es un objetivo. No hay un criterio, no hay un filtro de lo que puedan. Mucho cuidado con la información que volcamos en la red. El tema es especialmente preocupante en relación con los niños, porque los niños que han nacido vinculados a esas herramientas tecnológicas no tienen ni la madurez ni la formación necesaria para entender el riesgo que están asumiendo. Hay que tener unas medidas de seguridad mínimas, es decir, tener contraseñas, proteger la información, cambiar esas contraseñas. Entonces a mí me da la sensación de que, digamos, como las tecnologías han entrado tan fácil en nuestra vida, pues la gente hemos pensado, ¡ay, qué bien! Nos hemos subido a ellas, hemos empezado a utilizarlas sin asumir los riesgos que entraña, y por ahí vienen, yo creo que la mayoría de los... Hemos visto un retroceso y estamos hablando de que actualmente la media de edad de las niñas es entre 10 y 12 años. Porque los padres piensan, están en la habitación, están controlados, no pasa nada, ¿no? Allí. Exacto, están en la habitación, aquí no les puede pasar nada porque
están en la calle, no los pueden secuestrar, no les pueden robar, pero no saben que dentro de su habitación, desde la seguridad que da estar en la habitación, los pueden estar acosando, los pueden estar pidiendo pues, que se desnuden. Bueno, este es el contenido sensible. Vamos a ver un caso real en un chat de un videojuego, ¿ok? Casi una hora convenciéndome para que te enseñe la polla. No es eso, no lo digas así, que parece que... Ay, yo nunca te había nada mal. No tengas miedo. No tengas vergüenza, tío. No, tío, no quiero. Eso así te acercas sin que se te vea la cara ni nada. Sí. Pero que no lo entiendes. No, y no. Y te voy a decir no, y mañana no, y pasado no. Te voy a decir siempre que no. Te ve la cara, es solamente es un pene y ya está. Y de ahí para así lo tiene más bonito más feo. O sea, no me quiero coño me importa, tío. A ti, aunque te tenga mucha confianza y confíe en ti, a ti nunca te vi entre dos personas. Ya sé que eres buen tío y todo, pero no sé ni cómo es tu cara. Pues déjame un segundo, tío. Que no. ¿Qué importa, tío? Un segundo así te bajo, si no se te ve nada, tío, solamente eso, para ver qué tal. Que no. Te echas para atrás, te lo bajas a ver hasta dónde es, que te bajas y ya está. Que no. Bueno, lo pasamos un poquito para simplemente pasar a contestar las preguntas. Como vemos, estos canallas saben muchísimo, saben cómo manipular a los menores y bueno, la idea es realmente que todos los padres sean conscientes de esta cuestión y que puedan, en definitiva, pues proteger a sus hijos. Y aquí estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean. Muchísimas gracias. Ahora, Gabriel, enseguida acondicionamos las dos pantallas para que todo el mundo te pueda ver y también podamos verte desde aquí, podamos hacer preguntas, tanto los que estáis conectados en casa en el chat como los que estáis aquí en el público, en vivo, que habéis venido a ver. No sé que estáis interesados en esta temática que hoy estamos abordando. Se me ha puesto me ha recorrido un escalofrío, pero por toda la espalda, al ver este vídeo. Y ver ese niño, que esa voz, por la edad, tiene la misma edad que mi hijo. Y que como no podemos estar controlando, estar todo el día por las pantallas, que en cualquier momento, porque está en un videojuego de estos que hay por internet, Roblox o lo que sea, que se llame como se llame, que de repente alguien pueda ganarse su confianza y que llegue a este punto este tipo de conversación. Claro, es que estamos en un mundo, es lo que decía yo antes, ¿no? Que en mis tiempos quizá, cuando yo tenía esa edad, era todo más sencillo, más simple. Es decir, teníamos la televisión y ya está, no existían las tablas, no existían las pantallas, no había esta facilidad para acceder a estos contenidos, ¿no? Hoy sí. Y por eso hay que tener un control. Gabriel, muchas gracias por esa exposición, una exposición brillante, la verdad, en que en muy poco tiempo nos hemos hecho una idea del peligro real que hay con el uso excesivo de las pantallas, uso no regulado, uso no controlado. Nahuel, ¿podemos ver ya las dos pantallas con Gabriel? Sí. Pues Berta, damos la vuelta al televisor también para que desde aquí lo podamos ver sin problema. Antes de seguir, os quiero decir que obviamente el programa de hoy sirve para presentar este movimiento, para presentaros a vosotros, espectadores de Les Comunica, este movimiento que es Educación, Sexualidad y Pantallas. Y sobre todo para presentaros este grupo privado que es de apoyo, asesoramiento y guía personalizado para todas aquellas familias y padres que quieran precisamente evitar esos peligros de los que hablaba Gabriel. Porque aún estamos a tiempo y tenemos que ir con muchísimo cuidado, pero para eso hay que estar muy bien acompañado, muy bien asesorado. Esto no es una broma, esto no es una cuestión baladí que tomarse a broma. Es algo que hay que tomarse muy en serio, porque fijaos si no, lo que puede pasar en ese vídeo que hemos visto al final de la exposición de Gabriel. Por eso, este grupo es un grupo privado con formación y herramientas para familias. Tenéis toda la información ahí, en esa franja que ahora pasaremos también roja, y en ese teléfono que es el 645 30 19 90, donde también podéis hacer donativos por Bizum, porque todo este trabajo que hay que apoyarlo, porque esto es tiempo, es energía, y todo tiene un coste. Y por eso necesitan también este movimiento, que vosotros aportéis vuestro donativo, vuestro granito de arena tan necesario.
Eva, cuéntanos este grupo de formación y herramientas para familias. ¿Exactamente en qué consiste? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Sí, este grupo de formación y herramientas para familias lo hemos pensado como una prueba inicial. Hemos creado un programa de formación de 2 meses. Empezaría este mes de agosto y dura el mes de agosto y el mes de septiembre. Entonces hay 4 sesiones pensadas en agosto y 4 más en el mes de septiembre. Entonces, una vez a la semana, cada uno de nosotros hace una conexión en directo con las personas que puedan estar. Los que no puedan estar, pues quedaría grabado en vídeo y compartido para todos los miembros. Y entonces en cada una de estas conexiones pues se tratará de uno de estos temas importantes que estamos comentando hoy por cada uno de los profesionales, y entre medias, como es un grupo de WhatsApp, pues también tienen acceso a las personas, las familias que quieran trabajar y construir algo mejor referente en torno a las pantallas y todo lo que estamos comentando. Pueden pedirnos opinión o hacernos consultas, digamos, entre sesión y sesión, aunque estas sesiones que comento en directo pues son esto, ¿no? Como una vez a la semana, y las personas que se puedan conectar en directo, evidentemente, pueden hacer sus consultas, y queremos que sea además algo práctico en el que en cada sesión se lleve las familias acciones para aplicar ya en casa, ¿sí? No más teoría, porque teoría hoy en día la información está accesible en todas partes, para todo el mundo. Acciones prácticas. Hay que decir que este será un grupo de contar con el apoyo de psicólogos, pedagogos, peritos, como es el caso también de Gabriel, que obviamente os van a dar acciones concretas y prácticas. Sí, es decir, esto no es teoría. Esto son acciones prácticas que podéis hacer precisamente para proteger a vuestros hijos del mundo en el que estamos. Que esto sí que es la protección necesaria que necesitan. Hablábamos antes con Luis de la sobreprotección. Esto sí que es una protección que se necesita. Porque fijaos, es que está todo al alcance de la mano en cualquier momento. Y por mucho que tú pongas control parental, se lo pueden saltar también. Claro, el control parental es una parte importante, pero no lo es todo. No lo es todo. Es una parte importante, y yo creo que es una buena herramienta que nos puede facilitar y ahorrarnos muchas discusiones, ¿no? Cuando un niño ya sabe que cada día, a la hora que considere cada familia, a las 8, a las 9, se le va a apagar el móvil y que no hay más pantalla, los primeros días igual te puede protestar, pero cuando ya sabe que eso es una norma inamovible, pues ya, ¿no? Es algo establecido, ¿no? En eso te puede ayudar. El tiempo que te ahorras en discusiones. Exacto. Y energía, mucha energía. Mucha energía que te ahorras. Sí. Y que puedes dedicar a otras cosas. A jugar, a jugar con ellos a otras cosas, a hablar mientras cenas. Bueno, lo que, o a lo mejor un poco lo que sí hacíamos antes, ¿no? Una interacción más personal, ¿no? Obviamente el mantenimiento de este grupo, el tiempo, la energía dedicado, hombre, eso es una inversión que necesita también de un apoyo económico. Sí, perdón, pero pedís algo que es realmente simbólico. Sí. ¿Qué es lo que se pide para formar parte de este grupo y recibir estos consejos tan útiles, tan prácticos, estas acciones? Para formar parte del grupo, que ya he explicado cómo funciona y que es de 2 meses de duración, pedimos 20 euros. Una aportación de 20 euros que engloba los 2 meses completos. O sea, es un solo pago. Sí. Eso no es nada. Bueno, eso no es nada cuando está en juego la salud y hasta te diría la vida de nuestro hijo. Claro, hay consecuencias, como muy bien nos ha explicado Gabriel, podemos entender que hay consecuencias que pueden ser irreparables. Gabriel, ¿cuáles serían entonces, no sé, el primer consejo, la primera recomendación o recomendaciones que nos podrías dar a nosotros, padres, para que nuestros hijos no lleguen a ese punto, a ese vídeo escalofriante que hemos visto al final de tu exposición? Bueno, desde luego, como hemos visto el vídeo, era un juego online, normalmente en la PlayStation o en esta Xbox o este tipo de con videoconsolas,
los padres no saben cómo activar el tema del control parental, ¿no? Entonces, bueno, si no saben cómo activarlo, por lo menos que acompañen a sus hijos en estos momentos, porque incluso puede ser una muy buena experiencia en el sentido de ver cómo nuestros hijos, si saben realmente jugar en equipo, si son realmente generosos, por ejemplo, con los recursos, las gemas, las armas, la munición o cualquier cosa, las monedas que van cogiendo, ¿no? O sea, que podemos llegar a conocer a nuestros hijos en un entorno completamente diferente del que lo conocemos, ¿no? Y luego, por supuestísimo, controlar el tema del chat y todo lo demás, que normalmente, por lo general, sí que ellos hacen estos grupos y lamentablemente estos canallas se cuelan en esos grupos y bueno, con nombres falsos también saben perfectamente jugar y bueno, se van colando en estos entornos y empiezan perfectamente de una manera inocente a hablar del tema del juego y luego van derivando la conversación hasta llegar a este extremo como hemos visto antes, ¿no? Adelante. Estaba pensando ahora cuando hablaba Gabriel que los niños se ponen estos, ¿cómo es diu castellano? Auriculares. Se ponen estos auriculares y tú no sabes lo que está pasando ahí. Tú no sabes la conversación que están teniendo, que a lo mejor sería una buena idea que no tuviesen eso, que tú sepas que están hablando. Sí que hay chat, pero a veces es de conversación, como este ejemplo que hemos visto. Si los padres están en una habitación, el niño está en otra y están con estos auriculares, tú no te enteras de nada. Están acosando a tu hijo y ni te enteras. O sea, la proximidad, el no dejarlos solos, porque como hemos dicho, están en casa, ¿no? Están seguros. No están seguros en casa. Dentro de Internet están en la jungla. Les puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿tú, Eva, qué nos recomiendas? ¿Estar siempre en contacto con ellos, observarlos de cerca? ¿Qué podemos hacer? Yo soy psicóloga. Yo lo que recomiendo es la tecnología es importante, controlar todo esto, el control parental, todo esto, pero para mí, se basa en la educación, en la proximidad. Tú tienes que estar próximo a tu hijo tiene que poder confiar en ti, tú tienes que saber lo que está pasando en su vida, porque es más fácil saber a dónde recurrirá. Si puede recurrir a ti, no habrán esas dos cosas que hablaba él, del engaño y el chantaje, porque si tú eres capaz de hablar con tu hijo de todo lo que hay en Internet, es más difícil que lo engañen y solo lo pueden chantajear si el niño no puede venir a ti y decirte, mira, me ha pasado esto. Si existe ese vacío del que hablaba Luis. Del que hablaba él. Por eso es tan importante la comunicación con el niño. No dejarle con la pantalla, tú con tu pantalla y que ese vacío lo llene. Claro. Pues como hemos visto. Yo creo que nuestro objetivo no es generar miedo. Es en todo caso aportar conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Para que tomemos medidas, ¿vale? El miedo genera neurosis. Y un exceso de miedo e incluso paranoia. O sea, no queremos que introducir eso en la familia, ¿no? Pero sí que sean conscientes de los riesgos para tomar medidas como, por ejemplo, el control parental, ¿no? Que no es tan fácil saltárselo, y el experto, me gustaría que Gabriel dijera si es tan fácil saltarse el control parental o no, porque el tiempo que te ahorras lo puedes dedicar a otras cosas. Comunicarte, jugar. El juego es tan importante, pero el juego de tú a tú. Tú hablabas, cuando yo era niño, jugaba en la calle. A lo mejor no jugabas con tus padres, pero jugabas con personas visibles que os tocabais y os pegabais porque nos pegábamos, es decir, teníamos un contacto, ¿no? No significa eso que el juego tenga que ser violento, ¿no? Pero quiero decir que el contacto, eso va desapareciendo, ¿no? Y el juego es una herramienta educativa básica, fundamental. Y tenemos que tener tiempo para jugar con nuestros hijos, pero para jugar desde pequeños, para fomentar el contacto, con cosquillas, con caricias, con abrazos. Eso es fundamental, porque eso genera vínculo. Y el niño se acostumbra al vínculo en lugar de acostumbrarse a la distancia y a otros sucedáneos, ¿no? Es que has dicho, Luis, algo importantísimo, el contacto físico también. Claro. Que a veces nos da como vergüenza, ¿no? Ese contacto físico con nuestro hijo, nuestra hija. Porque hay padres que tienen grandes dificultades para tener contacto.
¿Por qué? Porque no lo recibieron de niños. Pero tenemos que ser conscientes de que eso es necesario, es una necesidad. Entonces, tenemos que crecer como personas. Tenemos que desarrollar todo ese potencial, que es un potencial humano necesario. Simplificando mucho, como no hay cariño en casa, lo buscan fuera. Claro, como no hay contacto, como no hay juego en casa, pues buscamos sucedáneos, ¿no? Y además sucedáneos que estimulan el cerebro, como ha explicado Eva, pues de una manera a través de los circuitos de recompensa inmediatos, ¿no? Y como nosotros los padres también queremos las cosas inmediatas, pues como hablaba, estamos enseñando a nuestros hijos a la recompensa inmediata, ¿no? Tenemos que dedicar tiempo de calidad con nuestros hijos. La gratificación inmediata, que es lo que tienen las pantallas también. Claro. Quiero algo, lo tengo, ya está, venga. Yo tampoco diría que no hay cariño en casa, ¿no? Un poco fuerte. Sí. Lo que yo sí incidiría mucho es en el gran poder que tienen estas pantallas, que como sabemos están especialmente diseñadas para ser adictivas. Entonces, esto, ¿no? Se sabe que hay, digamos, los grandes científicos, neurocientíficos, están contratados en Silicon Valley y en estas superempresas tecnológicas para crear, o sea, para que esas pantallas capten al máximo tiempo nuestra atención, y más aún la de los niños, ¿no? Que tienen su cerebro en formación. Entonces, claro, estamos compitiendo contra algo muy poderoso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? O sea, no solo, esto de estas adicciones, yo creo que no solo ocurre. Estos problemas de intentos de suicidio que hemos hablado y de autolesiones no ocurren en familias desestructuradas, ¿eh? Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. No ocurren en familias donde no hay cariño y donde cada uno va por su lado. Esto ocurre en todas partes. De hecho, Luis hablaba de la superprotección. Ajá. Y un estilo parental que sabemos que los estilos parentales son muy importantes. Un estilo parental que da cariño, como decía Nuria, que da cariño, pero no da límites, no da esos límites a los niños, pero da cariño. Encontramos que son padres muy afectuosos, pero súper protectores y no ponen límites. No ponen límites, el niño puede hacer lo que le da la gana en cualquier momento, no aprende a autorregularse. Entonces, delante de las pantallas son los más vulnerables. Este estilo crea niños son carne de cañón para Internet. Entonces, ¿cuál sería el estilo? El estilo es el que se llama democrático. Lo que pasa es que no es tan fácil conseguir este estilo. Está estipulado así, pero sería un padre que es caluroso, que da cariño, pero a la vez pone límites claros, que tiene expectativas razonables. Hablábamos antes de las expectativas. Si tú tienes unas expectativas muy altas para tu hijo, harás que se frustre muy fácilmente. No lo va a conseguir nunca. Eres un padre muy exigente. Tienes que saber lo que puedes exigir en cada momento y en cada etapa de la vida de tu hijo. Por eso es muy importante aprender de las etapas y lo que van logrando en cada etapa y lo que saben y lo que tienen que aprender en cada una. Entonces, tienes que ser un padre que le dé oportunidades para experimentar, para crecer, para ver. Tienes que ser un padre que le ponga límites claros, y hablando del control parental, por ejemplo, es una de las primeras charlas que daremos o primera formación que daremos, no para explicar solo cómo va el control parental, que a lo mejor Gabriel sería el más adecuado, sino para ver por qué es importante, más allá de lo que hace el control parental. ¿Qué es el hábito del control parental? ¿Por qué es tan importante? Más desde el punto psicológico, de hábitos, de lo que crea. ¿Sí? Ya que hablas de esta formación, por aquí están preguntando en el chat, Nuria, si este grupo ya está abierto, ¿cuándo va a empezar las formaciones? Sí, perdona, te digo que tengo aquí el calendario. Sí. El grupo está creado. Entonces, a medida que las personas se vayan apuntando, se las va a introducir en este grupo privado de WhatsApp, que nosotros tenemos que aceptar a cada miembro. Y el primer día de formación sería el sábado 5 de agosto. En principio, por ahora, hemos puesto las formaciones en sábado por la mañana, de 10 a 11:30.
Pero como decimos, las personas que no puedan estar en directo en ese momento, pues pueden, se va a quedar grabado y pueden Genial. visualizarlo en otro momento y hacer preguntas a través del chat Sí, del primera grupo. formación ya el 5 de agosto, pero ya se pueden apuntar. Se envían Sí, un sí, mensaje sí. a ese teléfono que vemos allí, en el chat también, Sí, que lo a hemos través apuntado. del... No, mensaje al teléfono, no, el teléfono es para el Bizum. El teléfono es entonces, ¿y cómo hacer se el ponen en Bizum. contacto con vosotros? Hemos facilitado un correo electrónico, ¿Sí? no sé si lo habéis pasado Vale. por pantalla, educacionypantallas@gmail.com. Vale. Entonces escribir ese correo que habéis visto también en pantalla, que es, tenemos aquí, educación. Educación y Vamos a apuntarlo también. pantallas Educación y pantallas. @gmail.com. Educación y pantallas @gmail.com. @gmail.com. Enviáis ahí vuestro correo y de esta manera podéis ya apuntaros a este grupo privado de formación y herramientas para familias. Recordad, 2 meses, que incluirá 8 sesiones en directo, solo por 20 euros. Que está muy bien, es una inversión, yo creo que simbólica, mínima, para todo lo que os va a aportar y cómo vais a aprender precisamente a gestionar ese uso que vuestro hijo, adolescente o incluso menor, haga de las pantallas. También tenéis allí un teléfono móvil para hacer Bizum si queréis hacer una aportación, aparte de apuntaros al grupo o simplemente porque estás viendo este vídeo y sentís que queréis aportar este granito de arena al movimiento, que es el 645 30 19 90. 645 30 19 90, con el prefijo 34 aquellos que lo hagáis desde fuera de España. 0034 más 34 y el 645 30 19 90. Y recordad el correo electrónico educación y pantallas @gmail.com. Educación y pantallas @gmail.com. Ahí tenéis toda la información. Gabriel, Eva lo apuntaba, control parental. Lo aplicamos absolutamente a todo. ¿Cómo lo aplicamos? Háblanos de eso. Bueno, mira, precisamente lo bueno de estas cuestiones es ver cómo los casos reales, ¿no? Realmente ver cómo funciona. Bueno, voy a compartir, yo tengo un hijo que tiene ahora 17 años y bueno, yo desde el minuto 1 que le he dado el móvil, mi hijo tiene de los 12 años, tiene un dispositivo móvil, pero es cierto que también desde el minuto 1 la condición sine qua non fue la del control parental, es decir, ya obligada de los 12 años él tiene el control parental que le vigilaba los tiempos de uso, le bloqueaba por supuestísimo todo el tema de redes sociales, por repetimos que nunca me lo canso de repetir, que hasta los 14 años no pueden tener redes sociales, así que bueno, por supuesto hasta los 14 años bloqueadas las redes sociales. El control parental lo que facilita es que los contenidos ya vienen filtrados según la edad del menor, es decir, que el propio control parental va permitiendo conforme va cumpliendo años el niño, porque al momento de confirmar hay que poner lógicamente la fecha de nacimiento del menor, pues conforme va cumpliendo años automáticamente se va adaptando a el formato de contenidos PEGI. Acordamos que PEGI es esa norma europea que filtra los contenidos para niños pues de 7 años, 9, 11, 13, 15, 16 y 18, ¿no? Esto es bueno, y todos los públicos, por supuesto. Esos son los tramos de edad. Entonces, conforme va cumpliendo años el niño, va permitiendo filtrar esos contenidos. Realmente funciona muy bien. Yo tengo una muy buena opinión del control parental y bueno, mi hijo tiene ahora 17 años. Fijaros que lógicamente tiene muy poquito controlado, pero aún así él ya tiene su propio dispositivo móvil y como está habituado con esa cultura digital desde muy pequeñito a tener esto, el tema de control parental, cuando se compró su propio móvil lo primero que hizo fue entregármelo para que le ponga el control parental, porque aparentemente quiero decir que esto también le da a ellos seguridad. Y en definitiva, pues estos son los tiempos de uso. Voy a apagar aquí porque tengo muchas luces para que puedas ver los tiempos de uso de mi hijo. No sé si podéis ver ahí que, bueno, pues lleva 1 hora 20 minutos en todo el día, es decir, que esto realmente funciona bien, ¿no? Y luego ven aquí que tiene Instagram, pues tiene muy poquito tiempo, 46 minutos y demás, o sea, que quiero decir que esto al final a nivel, cuando el niño desde muy pequeño tiene esa cultura digital,
realmente él se autorregula. Yo lo tengo completamente liberado, lógicamente, pues ya tiene 17 años, pues me da mucha vergüenza ponerle cualquier tipo de límite, pero él realmente se autorregula muy bien esos tiempos de uso, le gusta mucho quedar con amigos, de hecho ahora está con amigos por ahí y tal, o sea que le gusta mucho esto de quedar a nivel presencial y tal, porque está muy habituado a eso, a ser muy filtrado, no solamente su contenido, sino también los tiempos de uso que ayudan, por supuestísimo, a no caer en este abuso tecnológico, ¿no? Y otra cosa, por supuesto, que también permite geolocalizarlo en todo momento. Es decir, que si mi hijo me dice que hay un instituto, él sabe que no puede hacer pellas y va al instituto porque yo lo tengo localizado en todo momento. Y por tanto, para él es también mucho mejor, no le estoy molestando yo de llamarle y decir, oye, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? No, yo sé perfectamente en todo momento dónde está. Entonces, él está encantado de ese tema, ¿no? Porque no le estoy molestando yo para saber en dónde está. Con el control parental sé perfectamente en dónde está en todo momento. ¿Control parental? ¿Hay alguna aplicación especial? ¿Cómo funciona? Bueno, dependiendo, por ejemplo, de qué tipo de dispositivo, siempre depende el dispositivo que tenga el menor, no el que tengamos nosotros. Depende del que tenga el menor. Si es Android, por ejemplo, la aplicación Family Link funciona muy bien, es la de Google, es completamente gratuita. Con esta aplicación podemos ver los tiempos de uso, bloquear, por supuesto, aquellas aplicaciones que no queramos, por supuestísimo también aceptar o no los pagos cuando hacen los niños compras del tema de un juego, lo que sea, en todo momento nos pide a nosotros el permiso para poder, si el menor puede instalar esa aplicación o no, y como digo, en todo momento geolocalizado. Para aquellos menores que tengan iPhone, casi todas son de pago, aunque también iPhone tiene ese control parental. Hay una aplicación llamada Custodia que funciona muy bien, cuesta unos 50 y pocos euros, no llega a 60 al año, y bueno, realmente es poco dinero para realmente toda esa utilidad que tiene el tema del control parental, que repito, filtra automáticamente los contenidos en todas las cuentas vinculadas. Mucho cuidado, porque por ejemplo, aunque tenga Android y se da de alta con la cuenta de Gmail, por ejemplo, si con esa misma cuenta de Gmail abre sesión en el ordenador o navegar con el Chrome, también el control parental funciona, ¿eh? Esto es muy importante, que el control parental funciona en todo momento, siempre que esté utilizando esa misma cuenta el menor, también funciona en el navegador, abra sesión en donde sea, y siempre cuando abre sesión en un nuevo dispositivo nos avisa y nosotros podemos habilitarle o no permitirle que abra sesión. Es Gabriel, sí, Eva. La etiqueta esta PEGI, que es importante porque muchos padres no miran los juegos que compran la edad. ¿Es útil? Sí, es muy útil, pero el problema que tenemos hoy en día es que los influencers son los que juegan a los juegos. O sea, ellos compran los juegos, los compran y los niños solo los ven jugando. Y te comentaba antes que yo siempre pienso en esta anécdota porque fue mi primer boom, mi primera entrada en esto de los juegos y lo peligrosos que pueden ser, porque debía ser quinto o sexto que mi hija vino del cole y me dijo que sus amigos iban al prostíbulo. Entonces yo me quedé así como, wow, no, lo has entendido mal, esto es imposible. Y me dice, no, mis amigos van al prostíbulo en un juego que se llama GTA, Grand Theft Auto, que los padres piensan que es de coches o de algo, hacen todo tipo de cosas, es la jungla, pueden robar, pueden atracar, pero en parte de este juego pueden ir al prostíbulo y matar a una prostituta pues da puntos. Claro, entonces podemos tener esa protección del PEG que hablaba Gabriel, y está muy bien, y fijarse en eso. Lo que pasa que el gran problema hoy en día es que los niños ya no juegan ni ellos, es que es lo grave, o sea, ya no juegan ni ellos, ven cómo juegan los influencers o los youtubers, entonces es complicado. Por eso que además de las herramientas de control parental tiene que haber una supervisión, ¿no? Claro. Y estas herramientas de control parental sí les enseñan autorregularse en el sentido de que el niño tiene que ser consciente de que si tiene tanto tiempo para utilizar, lo tiene que racionalizar, ¿no?
pero yo he escuchado muchas veces, ¿no? Hablando de expectativas poco realistas, la frase de que ellos tienen que autorregularse, ¿no? Pero yo lo he escuchado, por ejemplo, en centros educativos donde hay barra libre de wifi, donde los niños tienen sus Chromebooks para todas las asignaturas y no hay ningún cortafuegos o control parental, como se le quiera llamar, porque parental no sería, en el centro educativo tendrá otro nombre, no lo sé. Hay centros donde sí tienen un control y una supervisión de los terminales, pero hay centros que no. Y en centros así la frase es que se autorregulen, y mientras estás esperando que se autorregulen, en esos centros los niños juegan a videojuegos, se bajan música, chatean, etcétera, etcétera, en horas de clase, porque el wifi del centro y las capacidades del Chromebook lo permiten. Y esperar que niños o adolescentes se autorregulen cuando tienen esa barra libre delante de unos terminales adictivos es verdaderamente una expectativa surrealista, absolutamente irreal, pero esto está pasando en casa y en los centros educativos. Pues sí. Es una cuestión que obviamente hay que tener muy en cuenta, es urgente, es imprescindible. Ahí tenéis este grupo privado que se presenta por primera vez para apoyaros en la educación de vuestros hijos, precisamente para que no caigan en manos de estos depravados. Y no solo eso, sino para que sean personas el día de mañana autónomas, responsables, que tengan capacidad de regularse, que no tengan un complejo de inferioridad, que no tengan una baja autoestima, o que no lleguen a pensar, como hemos hablado con Eva antes, en quitarse la vida, que realmente es una auténtica barbaridad. Para eso se ha creado este grupo y por eso también lo apoyamos desde Alex Comunica, este grupo privado de formación y herramientas para familias. Recordad, 2 meses, empieza el 5 de agosto, ¿no? La primera sesión, 8 sesiones, solo 20 euros, es una aportación realmente simbólica. El 5 de agosto, pero ya pueden empezar a apuntarse. Y entrar en el chat y a conversar con nosotros. Muy bien. Es decir, ya podéis entrar, el grupo ya está abierto y ya podéis empezar a interactuar con los expertos que allí os acompañarán. Yo os digo, psicólogos, pedagogos, peritos, como es el caso de Gabriel, que os apoyarán en todo lo que necesitéis y más. Si queréis entrar en este grupo, ahí tenéis el correo electrónico educacionypantallas@gmail.com. educacionypantallas@gmail.com. Y si queréis hacer algún donativo por Bizum, tenéis operativo ya ese teléfono móvil, el 645 30 19 90, 645 30 19 90. Una reflexión final, Lluís, antes de acabar el programa. Que nos comprometamos con la educación de nuestros hijos. Somos responsables. La naturaleza hace su función, pero como decía al principio, repetimos lo que vemos. Entonces tenemos que darles un buen ejemplo, ¿vale? Educar en valores para despertar en ellos criterio, porque no podemos estar controlándoles todo ni toda la vida. Entonces eso es fundamental. Porque en algún momento y muy pronto ellos tienen que empezar a tomar decisiones. Y no podemos decir, bueno, ya tomarán decisiones cuando sean mayores de edad o cuando sean independientes. No, tienen que comenzar a tomar decisiones ya de niños, ¿no? Y nosotros tenemos que estar a su lado para, también mostrarles buenos caminos, darles buenas oportunidades. Luego ellos, evidentemente, como seres que tienen que hacer un camino en la vida, pues no podemos nosotros dirigirlos, ¿no? Pero es importante generar en ellos un buen criterio a partir de los valores que nosotros cultivemos, ¿no? Gracias, Luis. Eva. Pues yo siempre digo que estamos en sociedad y unos dependemos de los otros. O sea, yo dependo de ti, tú dependes de mí. Si yo no educo bien a mi hija, tu hijo va a recibir a lo mejor de alguna manera. Si el otro no educa bien o deja que su hijo vea pornografía agresiva y tal, mi hija a lo mejor un día por la calle va o mi hijo va a influenciarse cuando esté en un grupo y no ser capaz de
autorregularse o va a seguir al grupo, o sea, dependemos los unos de los otros, dependemos, estamos en sociedad, lo que yo haga te va a influir a ti y al otro, o sea, no nos quedemos con, es que mi hija ya tiene control parental, es que mi hija no entra en esto, es que mi hija, yo ya la tengo bien protegidita, bien, y hace bien, pero bueno, es que lo que hace todo el mundo influye a lo que hace todo el mundo, es que es vital. Y como habla Luis, pues en la educación, yo he visto que en la educación parental está la clave de todo. Si tú educas bien a tus hijos van a educar bien a sus hijos, si les das armas, van a tirar millas. Nuria. Bueno, eso, asegurémonos de que se forman con un buen criterio y tengamos en cuenta que la tecnología no puede pasar por delante de nuestra responsabilidad y nuestra potestad como padres y madres, como hemos visto a través de la tecnología que nosotros les pagamos y nosotros les ofrecemos, pueden aparecer cosas verdaderamente lamentables, así que bueno, tenemos que, ya que les damos esa herramienta, ¿no? Igual que cuando son pequeños les enseñas a utilizar el cuchillo para cortar su comida y les enseñas a cómo hacerlo para no hacerse daño, pues en esto es nuestra responsabilidad. No lo va a hacer el colegio, no lo va a hacer el gobierno y tampoco lo va a hacer Microsoft. Está claro, Microsoft menos. Gabriel, una reflexión final. Bueno, agradecerte por supuestísimo, Ale, que nos hayas dado este canal tan importante para hacer la divulgación de nuestro mensaje, al mismo tiempo hacer un llamamiento a la clase política para que nos ayude, porque estamos los padres un poco arrojados de los pies de los caballos en esta cuestión y necesitamos sí que realmente se dote de personal técnico y humano, de medios técnicos y humanos también los centros educativos para que no cometan esos errores que hemos visto, ¿no? Esa falta de formación de los centros educativos que están cometiendo errores, queriendo ser muy, muy modernos y demás, pues están dando contenidos que no son adecuados para nuestros hijos y bueno, agradecer enormemente tu apoyo en esta cuestión. Muchísimas gracias. Apoyo que seguirá, porque obviamente a partir de aquí nos comprometemos también a divulgar todas las actividades de este proyecto, de este movimiento, que va a hacer que construyamos un mundo mucho mejor y que tengamos niños que sean más conscientes, responsables y que sepan realmente lo que es la vida, que es lo importante al fin y al cabo. Eva, Nuria, Lluís, Gabriel, gracias por estar en Alex Comunica y mucha suerte. Podéis aplaudir, sí, podéis aplaudir, sin problema. Y nosotros, amigos y amigas de Alex Comunica, nos vamos, vuelven los directos aquí en este canal el próximo lunes a las 5 de la tarde. Un beso, buenas noches.